Querida audiencia, lo que están a punto de escuchar es la carta de un hombre que durante años fue el ejemplo perfecto de lealtad y trabajo. Pero mientras él construía un futuro para todos, alguien muy cercano estaba destruyendo su presente desde las sombras. Alejandro Vidal no gritó, no rompió platos, no perdió el control. Hizo algo mucho más poderoso. Convirtió la traición en el tablero de ajedrez perfecto donde él tendría la última jugada. Esta no es una historia de venganza cualquiera. Es la historia de cómo un hombre común se convirtió en el arquitecto de su propia justicia, usando la única arma que su traidor nunca vio venir: la inteligencia silenciosa. Prepárense, porque lo que Alejandro descubrió cambiará todo lo que creían saber sobre él y sobre quién realmente era el villano de esta historia. Hola queridos, ¿cómo están? Que tengan todos un miércoles bendecido por Dios. Quiero agradecer a todos los que se suscriben al canal. De a poco vamos creciendo. Muchas gracias. Y si aún no te has registrado, ayúdanos a llegar a los primeros 100 oyentes. Aquí no están esas historias mentirosas. Son cartas de nuestros oyentes. Y si también quieres que yo comparta tu historia, aquí en la descripción hay un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir y contar su historia. Ahora sin más, vayamos a la historia. Me llamo Alejandro Vidal, tengo 52 años, y durante mucho tiempo creí que mi vida era exactamente lo que debía ser. Trabajé durante 28 años en la misma empresa de logística en San Diego, levantándome cada mañana a las 5, volviendo a casa después de las 7 de la tarde. No era una vida glamurosa, pero era honesta, era mía, y sobre todo, era para ellos. Ellos eran mi familia. Mi esposa Patricia y yo nos conocimos cuando teníamos 23 años, en una fiesta de cumpleaños de un amigo común. Ella llevaba un vestido azul y se reía de una manera que iluminaba toda la habitación. Me enamoré esa misma noche, aunque tardé 3 meses en pedirle una cita formal. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de sus padres. Recuerdo que llovió justo cuando intercambiábamos los votos, y todos dijeron que era buena suerte. Y durante muchos años, lo fue. Tuvimos 2 hijos, Miguel y Sofía. Miguel nació cuando teníamos 26 años, y Sofía 3 años después. Verlos crecer fue la alegría más grande de mi vida. Miguel era callado, reflexivo, siempre con un libro en la mano. Sofía era puro fuego, energía, risas interminables. Eran diferentes, pero se complementaban. Y yo trabajaba cada día pensando en ellos, en darles una vida mejor que la que yo tuve. Mi vida era rutina, sí, pero era una rutina que me llenaba. Cada mañana, Patricia me preparaba café y me despedía en la puerta. Cada noche, yo llegaba cansado pero feliz de volver a casa. Los fines de semana eran sagrados: parque, cine, cenas familiares. Nada extraordinario, pero era nuestro, era suficiente. O eso creía. Hace 2 años, comencé a notar pequeños cambios, nada alarmante al principio, solo diferencias. Patricia empezó a salir más con sus amigas, cosa que yo celebraba, porque siempre había sido muy hogareña. Me decía que necesitaba tiempo para ella, que después de tantos años dedicándose a la familia, merecía tener sus propios espacios. Y yo estaba de acuerdo. ¿Por qué no habría de estarlo? Una buena pareja se apoya mutuamente. Pero luego llegaron las salidas nocturnas, cenas que se alargaban hasta la medianoche, llamadas telefónicas que contestaba en otra habitación, mensajes que revisaba con una sonrisa que yo no había visto en meses cuando me miraba a mí. Al principio, intenté ignorarlo. Me convencí de que estaba siendo paranoico, celoso sin razón. Patricia y yo llevábamos 26 años juntos. Habíamos construido toda una vida. Habíamos criado 2 hijos maravillosos. ¿Cómo iba a dudar de ella? Pero las dudas, cuando se plantan, crecen como maleza. Una noche, hace aproximadamente 1 año y medio, Patricia llegó tarde de nuevo. Eran casi las 2 de la madrugada. Yo estaba despierto, sentado en el sofá,
viendo una película que no estaba viendo realmente. Cuando entró traía esa sonrisa que ya no era para mí. ¿Cómo estuvo la cena?, le pregunté, intentando sonar casual. Maravillosa, me respondió. Las chicas están tan divertidas últimamente. ¿Qué chicas fueron? Hubo una pausa, pequeña, casi imperceptible, pero yo la noté. Las de siempre. Carla, Mónica, Rosa. Asentí. No dije nada más esa noche. Pero el día siguiente, mientras ella estaba en la ducha, hice algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Revisé su teléfono. Lo que encontré me dejó helado. No eran mensajes explícitos, todavía, pero eran mensajes que ninguna esposa casada debería estar enviando a otro hombre. Mensajes cariñosos, cómplices. Mensajes que hablaban de la próxima vez que nos veamos a solas. Mensajes que mencionaban lo especial que es esto que tenemos. El nombre del contacto era simplemente R. Nada más, solo esa letra. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante 28 años, yo había sido el hombre responsable, el que nunca faltaba, el que siempre estaba ahí. Y ahora, sentado en el borde de nuestra cama matrimonial, con el teléfono de mi esposa temblando en mis manos, me di cuenta de que nada de eso había importado. No confronté a Patricia ese día, ni ese mes, ni siquiera ese año, porque algo dentro de mí cambió esa mañana. No fue rabia lo que sentí, fue algo más frío, más calculado. Fue claridad absoluta. Si iba a perder mi matrimonio, no iba a ser el idiota que no vio nada venir. No iba a ser el hombre destrozado que rogaba por explicaciones. Iba a ser el hombre que entendía exactamente qué estaba pasando, quién estaba involucrado y qué iba a hacer al respecto. Así que empecé a observar, a escuchar, a guardar silencio y tomar nota de cada detalle. Y lo que descubrí fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Durante las siguientes semanas, me convertí en alguien que no reconocía. Un detective en mi propia casa, un extraño observando la vida que había construido desde afuera, como si fuera una película en la que yo ya no era el protagonista. Aprendí los horarios de Patricia con precisión militar. Sus salidas ya no eran espontáneas para mí, aunque ella creyera que lo eran para ella. Martes y jueves por la noche, sábados por la tarde, supuestamente para hacer compras o encontrarse con amigas. Domingos ocasionales, cuando decía que iba al gimnasio. El gimnasio. Esa fue la primera mentira que desmontó todo lo demás. Patricia nunca había sido de gimnasio. En 26 años, nunca la vi preocuparse demasiado por rutinas de ejercicio. No porque no fuera una mujer hermosa, lo era y lo sigue siendo, sino porque simplemente no era su estilo. Prefería caminar, hacer yoga en casa, cosas tranquilas. Pero de repente, a los 48 años, decidía inscribirse en un gimnasio. Un domingo por la mañana, cuando ella salió con su bolso deportivo nuevo, que yo nunca había visto antes de ese mes, decidí seguirla. Me siento patético ahora al recordarlo, conduciendo 3 autos atrás, escondiéndome detrás de gafas de sol como en una película mala. Pero necesitaba saber. No fue al gimnasio. Fue a un café en La Joya, uno de esos lugares pequeños con vista al océano. El tipo de sitio romántico donde las parejas van para tener conversaciones íntimas. Y allí estaba ella, sentada en una mesa junto a la ventana, riendo de esa manera que yo recordaba de cuando éramos jóvenes. Y frente a ella estaba él, Roberto Salinas, mi hermano. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en el auto, mirándolos a través de la ventana del café. Podrían haber sido 5 minutos o 50. El tiempo dejó de existir. Lo único que existía era esa imagen, mi esposa y mi hermano menor compartiendo un café, tocándose las manos por encima de la mesa, mirándose como se miran 2 personas que comparten algo prohibido y emocionante. Roberto, mi hermano Roberto, 7 años menor que yo, el bebé de la familia,
el que siempre había sido un poco irresponsable, un poco errático, el que nunca terminó la universidad, el que cambiaba de trabajo cada 2 años, el que pedía dinero prestado y tardaba años en devolverlo. Pero era mi hermano, y yo siempre lo había protegido. Cuando nuestros padres murieron, mamá hace 12 años, papá hace 8, yo fui quien se encargó de todo: los funerales, los papeles, la casa familiar. Roberto estaba pasando por un mal momento y no podía ayudar económicamente, así que yo pagué todo y nunca se lo reclamé, porque así era nuestra relación. Yo era el hermano mayor, el responsable. Él era el hermano menor, el que necesitaba apoyo. 3 años atrás, cuando Roberto perdió su apartamento porque no pudo pagar la renta, ¿quién lo acogió en su casa durante 6 meses? Yo. Miguel y yo le dimos la habitación de huéspedes, le comprábamos la comida, lo incluíamos en nuestras cenas familiares. Miguel y Sofía lo adoraban. «El tío Roberto es tan divertido», decían. Claro que lo era. No tenía responsabilidades, podía ser el tío cool mientras yo era el padre estricto. Y ahora, sentado en mi auto, viendo cómo mi hermano le acariciaba la mano a mi esposa, entendí que había sido un completo idiota. No entré al café, no hice una escena, simplemente arranqué el motor y conduje de regreso a casa, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando Patricia llegó 2 horas después, con su bolso deportivo y su ropa de gimnasio impecable, demasiado impecable para alguien que supuestamente acababa de hacer ejercicio, yo estaba sentado en la sala, leyendo el periódico. «Hola, amor», me dijo, besándome en la frente como si nada. «¿Cómo estuvo tu mañana?» «Tranquila», respondí. «¿Y la tuya? ¿Fue productiva la sesión de gimnasio?» «Agotadora», me mintió con una sonrisa, «pero me siento muy bien». La observé subir las escaleras hacia nuestra habitación. La observé actuar como si todo fuera normal, como si no acabara de estar sentada frente a mi hermano, tocando su mano, compartiendo secretos que no incluían al idiota de su esposo. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a confrontarlos, todavía, porque si lo hacía, ellos tendrían el control de la narrativa. Llorarían, pedirían perdón, dirían que fue un error, que no significó nada. Patricia me rogaría que la perdonara por el bien de los hijos, Roberto inventaría alguna excusa sobre soledad o confusión, y yo terminaría siendo el hombre destrozado que tiene que decidir si perdona o no perdona. No, esa no iba a ser mi historia. Si ellos querían jugar, yo iba a cambiar las reglas del juego completamente. Esa noche, cuando Patricia se durmió, bajé a mi oficina y comencé a investigar. No sobre su aventura, esa ya la conocía suficiente, sino sobre Roberto, sobre su vida, sus finanzas, sus movimientos. Porque algo me decía que esto era más grande que solo una aventura. Roberto nunca hacía nada sin un motivo egoísta detrás. Y tenía razón. Lo que encontré en las siguientes semanas no solo confirmó la traición, reveló algo mucho peor. Roberto siempre había sido malo con el dinero. Eso no era secreto para nadie en la familia, pero lo que yo no sabía era hasta qué punto su irresponsabilidad financiera se había convertido en algo mucho más oscuro. Empecé revisando redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Roberto publicaba constantemente sobre un nuevo proyecto que estaba desarrollando, un negocio de inversiones inmobiliarias que según él iba a revolucionar el mercado de San Diego. Publicaba fotos en restaurantes caros, en eventos de networking, siempre con traje, siempre sonriendo, siempre proyectando éxito. Pero yo conocía a mi hermano y sabía que 3 meses antes no tenía dinero ni para pagar su parte del regalo de cumpleaños de mamá que hubiéramos comprado si ella aún viviera. Así que ¿de dónde salía el dinero para este estilo de vida repentino? Contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero a esas alturas yo ya no era el Alejandro de antes. Era alguien que necesitaba respuestas, no importara cuánto dolieran. El investigador se llamaba Marcus. Era un tipo serio, de pocas palabras, que había trabajado antes para empresas grandes en casos de fraude corporativo. Le di toda la información que tenía sobre Roberto.
Nombre completo, dirección, número de teléfono, cuentas de redes sociales. Le pedí un informe completo sobre sus finanzas y actividades de los últimos 2 años. Marcus tardó 3 semanas. 3 semanas en las que yo seguí mi vida normal. Iba al trabajo, volvía a casa, cenaba con Patricia, veía televisión, me iba a dormir. Todo normal. Todo una mentira perfecta por ambos lados. Cuando Marcus me entregó el informe, lo hizo en un sobre Manila en una cafetería alejada de mi barrio. Me cobró $2,000. Valió cada centavo. Roberto Salinas había fundado una empresa llamada Pacific Coast Investment Group hace 1 año y medio. En papel parecía legítima. Tenía un sitio web profesional, folletos impresos e incluso una oficina pequeña en el centro de San Diego. La empresa prometía a pequeños inversores retornos del 20 al 30% anual en propiedades inmobiliarias. El problema era que no había propiedades, o mejor dicho, había una sola propiedad. Un edificio viejo en National City que Roberto había comprado por $200,000 usando el dinero de los primeros inversores. Pero ese edificio no valía ni la mitad de lo que él había declarado. Y los retornos que estaba pagando a los inversores iniciales no venían de ganancias reales, sino del dinero de nuevos inversores. Un esquema Ponzi clásico, de manual. Marcus había identificado al menos 32 personas que habían invertido dinero con Roberto. La mayoría eran personas mayores, jubilados que habían confiado sus ahorros a mi hermano después de conocerlo en eventos comunitarios, en la iglesia, en reuniones de vecinos. Roberto era carismático, sabía cómo hablar, cómo hacer que la gente confiara en él. Les decía exactamente lo que querían escuchar, que sus ahorros podrían crecer, que podrían dejarles algo mejor a sus hijos y nietos. Y mientras tanto, se estaba quedando con su dinero. El informe estimaba que Roberto había recaudado cerca de $800,000. De esos, había pagado aproximadamente $200,000 en retornos a los primeros inversores para mantener la fachada. Otros $200,000 los había usado para comprar el edificio inútil en National City. El resto, $400,000, simplemente había desaparecido en su estilo de vida. Autos de lujo rentados, cenas caras, ropa de diseñador, viajes y, aparentemente, impresionar a mi esposa. Pero había algo más en el informe, algo que me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Patricia estaba listada como asesora financiera de Pacific Coast Investment Group. Su nombre aparecía en documentos corporativos. Su firma estaba en algunos de los contratos que Roberto había hecho firmar a los inversores. Ella había estado en reuniones con algunas de estas personas. Había ayudado a convencerlas de que invirtieran su dinero. Mi esposa no era solo la amante de mi hermano, era su cómplice. Esa noche, cuando llegué a casa con el sobre de Marcus escondido en mi maletín, Patricia estaba cocinando. Algo con pollo, ajo, el olor llenaba la cocina. Estaba tarareando una canción. Se veía feliz, relajada, hermosa. Me saludó con un beso en los labios, me preguntó cómo había estado mi día, y yo le mentí. Le dije que todo había estado bien, que estaba cansado, que la cena olía deliciosa. Me senté a la mesa y la observé moverse por la cocina, sirviéndonos los platos, hablándome sobre algo que había visto en las noticias. Y pensé en todas esas personas mayores que habían confiado en mi hermano, que habían confiado en ella. Personas que probablemente ahora estaban desvelándose por las noches, preguntándose si algún día volverían a ver su dinero. Miguel y Sofía llegaron justo antes de la cena. Ya no vivían con nosotros. Miguel tenía 27 años y trabajaba como ingeniero en Los Ángeles. Sofía tenía 24 y estaba terminando su maestría en San Francisco. Los abracé con más fuerza de lo normal. Ellos no sabían nada. Todavía vivían en un mundo donde sus padres se amaban, donde la familia era un refugio seguro. Esa noche, mientras todos reían y conversaban alrededor de la mesa, yo tomé otra decisión. No iba a dejar que Roberto y Patricia salieran impunes, pero tampoco iba a hacer esto solo por venganza. Lo iba a hacer por todas esas personas que ellos habían estafado, y lo iba a hacer de una manera que ninguno de los dos viera venir. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, no por el dolor, aunque el dolor estaba ahí, constante, como un peso en el pecho que nunca desaparecía.
Pero yo no me podía dar el lujo de la ira. Necesitaba mantener la cabeza fría. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Contacté a un abogado especializado en fraudes financieros. Se llamaba Richard Chen y Marcus me lo había recomendado. Le mostré todo el informe del investigador privado. Richard lo revisó durante 2 horas en su oficina sin decir una palabra, solo tomando notas ocasionalmente. Cuando terminó, me miró por encima de sus anteojos y dijo: «Esto es sólido. Tu hermano va a terminar en prisión si esto llega a las autoridades correctas. Y tu esposa, ella también está implicada legalmente. Firmó documentos, participó activamente. Ambos podrían enfrentar cargos de fraude, conspiración y robo». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Para un esquema Ponzi de esta magnitud, con 32 víctimas identificadas, estamos hablando de entre 5 y 10 años, tal vez más si el juez quiere hacer un ejemplo de ellos». Ascendí. 10 años, una década. Patricia tendría 58 años cuando saliera. Roberto tendría 52. Sus vidas arruinadas. Parte de mí, la parte herida, traicionada, quería eso. Quería verlos pagar por lo que me habían hecho, por lo que le habían hecho a todas esas personas inocentes. Pero había otra parte de mí, la parte que todavía recordaba 26 años de matrimonio, que recordaba a mi hermano menor como el niño que yo había protegido de los matones en la escuela, que no sabía si podría vivir con esa decisión. ¿Hay otra opción?, pregunté. Richard se reclinó en su silla. Siempre hay opciones, pero depende de qué quieras lograr. ¿Quieres justicia, venganza, o quieres resolver esto de una manera que minimice el daño colateral? Quiero que las víctimas recuperen su dinero, dije. Eso es lo primero. Y quiero que Roberto y Patricia entiendan exactamente lo que hicieron, pero no sé si quiero destruir sus vidas completamente. Richard asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces necesitamos un plan diferente, uno que les dé una salida, pero solo si cooperan completamente, y uno que te proteja a ti en el proceso. Durante las siguientes semanas, Richard y yo diseñamos lo que él llamó la estrategia de salida controlada. Era compleja, requería timing perfecto y dependía de que Roberto y Patricia no sospecharan nada hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. El primer paso era documentar absolutamente todo. Richard contrató a un contador forense que revisó cada transacción de Pacific Coast Investment Group, cada depósito, cada retiro, cada transferencia. Rastreamos a dónde había ido cada dólar de los 800,000 que Roberto había recaudado. El segundo paso era asegurar evidencia legal sólida, grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, pero esto tenía que hacerse con cuidado porque California es un estado donde ambas partes deben consentir a ser grabadas. Así que Richard trabajó con un experto en ciberseguridad para acceder legalmente a comunicaciones que Roberto y Patricia habían tenido en plataformas donde los términos de servicio permitían cierto tipo de monitoreo. Lo que encontramos fue devastador. Había mensajes entre Roberto y Patricia donde discutían abiertamente cómo mantener a Alejandro en la oscuridad, donde se reían de mi ingenuidad, donde Patricia decía cosas como «él nunca sospecha nada, está demasiado ocupado trabajando para notarlo». Había correos electrónicos donde Roberto instruía a Patricia sobre qué decirles a los inversores, cómo tranquilizarlos cuando preguntaban por sus retornos, cómo mentirles. Y había, lo más doloroso de todo, mensajes donde planificaban su futuro juntos. Una vez que el negocio despegara de verdad, decían, podrían finalmente estar juntos sin esconderse. Roberto le prometía a Patricia que le daría la vida que merece. Patricia le respondía que ya no soportaba la rutina aburrida con Alejandro, que necesitaba emoción, pasión, sentirse viva otra vez. Leer eso fue como ser apuñalado una y otra vez, pero también fue liberador, porque cada mensaje, cada mentira documentada me recordaba que estas no eran las personas que yo había amado. Estas eran personas capaces de traicionar no solo a mí, sino a decenas de inocentes. El tercer paso del plan era el más riesgoso. Necesitábamos que Roberto siguiera operando normalmente sin saber que estábamos documentando todo. Esto significaba que yo no podía cambiar mi comportamiento en absoluto. Tenía que seguir siendo el Alejandro confiable, el esposo cariñoso, el hermano mayor solidario. Una tarde, Roberto me llamó para invitarme a comer. Me dijo que quería ponerse al día,
que hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos como hermanos. Acepté. Nos encontramos en un restaurante mexicano que solíamos frecuentar cuando éramos más jóvenes. Roberto llegó con un traje caro, zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Me abrazó, sonrió, pidió una ronda de cervezas. Durante 2 horas escuché a mi hermano menor hablarme sobre su éxito. Me contó sobre Pacific Coast Investment Group, sobre cómo había encontrado su vocación en el mundo de las inversiones. Me mostró fotos de propiedades en su teléfono, propiedades que yo sabía que no existían, y me habló de planes de expansión. Y luego me dijo algo que casi me hace perder la compostura. Hermano, tú has hecho tanto por mí a lo largo de los años. Siempre has estado ahí, y ahora yo quiero retribuirte. Quiero invitarte a invertir en mi empresa. Para ti haría una excepción especial, 50% de retorno garantizado en el primer año. Me estaba tratando de estafar, a mí, su propio hermano. Sonreí, le di una palmada en la espalda y le dije, déjame pensarlo, Roberto. Es una gran decisión, pero aprecio mucho que pienses en mí. Esa noche, cuando llegué a casa, Patricia me preguntó cómo había estado la comida con Roberto. Le dije que bien, que mi hermano parecía estar realmente encaminado esta vez. Ella sonrió y dijo, me alegro por él, se lo merece después de tanto luchar. Y yo asentí, porque en ese momento supe con absoluta certeza que no había nada que salvar en esta relación. No había espacio para el perdón, no había posibilidad de reconstruir confianza. Esto terminaría, y terminaría en mis términos. El plan estaba completo, solo faltaba ejecutarlo. La ejecución del plan comenzó un martes en la mañana, exactamente 4 meses después de haber descubierto la verdad. Para ese momento yo ya tenía todo documentado. 812 páginas de evidencia, declaraciones firmadas de 18 de las 32 víctimas que habían aceptado cooperar, análisis forense completo de las finanzas de Pacific Coast Investment Group y grabaciones legales de conversaciones donde Roberto admitía haber usado dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Pero antes de involucrar a las autoridades, necesitaba hacer algo personal, algo que solo yo podía hacer. Organicé una cena familiar. Le dije a Patricia que quería reunir a todos porque últimamente hemos estado tan ocupados que extraño esos momentos juntos. Ella pensó que era dulce, dijo que era típico tuyo, Alejandro, siempre pensando en la familia. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Invité a Miguel y Sofía, por supuesto. También invité a Roberto, diciéndole que quería celebrar su éxito con Pacific Coast. Él aceptó encantado. Y finalmente invité a mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, y a mi primo Daniel, porque ellos representaban lo que quedaba de nuestra familia extendida después de que nuestros padres murieran. La cena fue un sábado por la noche. Patricia cocinó durante todo el día. Siempre le había gustado cocinar para ocasiones especiales, y la casa olía a comida casera, a recuerdos, a todos los años buenos que habíamos tenido. Puse música suave, decoré el comedor, abrí una botella de vino caro que había estado guardando. Todo parecía perfecto, una celebración familiar normal, excepto que yo tenía un sobre Manila escondido en el cajón de mi escritorio, esperando el momento correcto. Durante la cena, conversamos y reímos. Miguel nos contó sobre un proyecto nuevo en su trabajo de ingeniería, Sofía nos mostró fotos de un viaje reciente que había hecho con amigos. Roberto habló, por supuesto, sobre su empresa, sobre sus planes ambiciosos. Patricia servía la comida, sonreía, tocaba mi mano ocasionalmente de esa manera que solía hacerme sentir amado y que ahora solo me hacía sentir náuseas. Cuando terminamos el plato principal y Patricia estaba a punto de servir el postre, me puse de pie. Antes del postre, hay algo que necesito compartir con todos ustedes, dije, manteniendo mi voz tranquila y controlada. Patricia me miró con curiosidad. Roberto sonrió, probablemente pensando que iba a anunciar algo aburrido y sentimental. Miguel y Sofía intercambiaron miradas, tal vez preguntándose si iba a revelar alguna sorpresa. Fui a mi escritorio y regresé con el sobre Manila. Lo puse en el centro de la mesa. Hace unos meses, comencé, descubrí algo que me partió el corazón. Y durante todo este tiempo, he estado investigando, documentando, tratando de entender la magnitud de lo que estaba pasando. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Patricia se puso pálida.
Roberto dejó de sonreír. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, con esa voz que tenía desde niña cuando sabía que algo andaba mal. Abrí el sobre y saqué algunos documentos. No todos, no iba a abrumarlos con 800 páginas, pero sí los más relevantes. «Roberto», dije, mirando directamente a mi hermano, «tú fundaste una empresa de inversiones llamada Pacific Coast Investment Group. Le dijiste a 32 personas, la mayoría de ellas jubiladas, que sus ahorros estarían seguros contigo, que obtendrían retornos garantizados, que podían confiar en ti». Roberto abrió la boca para hablar, pero levanté mi mano. Pero no había inversiones reales, no había propiedades rentables, solo había un esquema Ponzi, donde usabas el dinero de nuevos inversores para pagarle a los anteriores, y mientras tanto te gastabas cientos de miles de dólares en tu estilo de vida. Puse frente a él copias de extractos bancarios, de contratos fraudulentos, de correos electrónicos donde él mismo admitía la verdad a Patricia. Miguel se había puesto de pie. Sofía tenía las manos sobre la boca. La tía Carmen miraba los documentos con horror. Y Patricia, continué, girándome hacia mi esposa, tú no solo sabías sobre esto, eras parte activa del fraude. Firmaste documentos, asististe a reuniones, convenciste a personas de confiar su dinero a un esquema que sabías que era falso. Patricia comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pánico, de alguien que acaba de darse cuenta de que fue atrapado. «Alejandro, yo puedo explicar», empezó. «No quiero explicaciones. Tuve meses para escuchar sus mentiras. Esta noche solo vine a decirles lo que va a pasar ahora». Saqué otro documento del sobre. Era un acuerdo de restitución que Richard Chen había preparado. Tienen dos opciones. Opción 1. En los próximos 5 días van a liquidar cada activo que tienen. El auto de Roberto, las joyas caras de Patricia, cualquier cuenta bancaria, cualquier cosa de valor. Van a devolver cada centavo que puedan a las 32 personas que estafaron. Van a firmar este acuerdo donde admiten el fraude y se comprometen a un plan de pago supervisado por un abogado para restituir el resto del dinero en los próximos 5 años. Además, ambos van a someterse a servicios comunitarios supervisados, donde trabajarán con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a víctimas de fraudes financieros. «¿Y si no aceptamos?», preguntó Roberto con una voz que intentaba sonar desafiante, pero solo sonaba asustada. «Opción 2», continué. «Mañana por la mañana entrego todas estas 812 páginas de evidencia al fiscal del distrito de San Diego, y ambos pasarán entre 5 y 10 años en prisión federal por fraude, conspiración y robo. Y créanme, tengo evidencia suficiente para asegurarme de que la condena sea la máxima posible». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido de fondo de la ciudad afuera pareció desaparecer. «Tienen hasta el jueves a las 5 de la tarde para decidir. Si elijan la opción 1, mi abogado tendrá todo preparado para que firmen. Si no recibo respuesta para esa hora, asumiré que eligieron la opción 2. «Papá», dijo Miguel con voz quebrada, «¿esto es real?». Lo abracé, a él y a Sofía. Les dije que sí, que era real, que lo sentía muchísimo, que ellos no tenían culpa de nada de esto. Patricia intentó acercarse a mí, a tocarme, a decir algo, pero retrocedí. «No me toques», le dije, con una frialdad en mi voz que no sabía que poseía. «No vuelvas a tocarme nunca más». Roberto se puso de pie violentamente, tirando su silla. «Eres un hipócrita», gritó. «Actúas como si fueras tan perfecto, tan santo, pero siempre has sido aburrido, predecible, una sombra de persona. ¿Sabes qué? Patricia vino a mí porque estaba harta de ti». «Lo sé», dije simplemente. Leí todos sus mensajes, cada mentira, cada burla, cada plan que hicieron a mis espaldas. Lo sé todo, Roberto. Eso lo desarmó completamente. Se derrumbó de vuelta en la silla. «La cena terminó», dije. «Patricia, empaca tus cosas esta noche. Puedes quedarte en un hotel o con quien quieras, pero no duermes más en esta casa. Roberto,
sal de mi casa ahora. Y ambos, piensen muy bien en su decisión porque no habrá una tercera oportunidad. Les di la espalda y subí las escaleras a mi habitación. Escuché a Patricia llamarme entre sollozos. Escuché a Roberto maldecir. Escuché a mis hijos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Escuché a la tía Carmen rezando en voz baja. Pero no bajé. Me senté en el borde de la cama que había compartido con Patricia durante 26 años y por primera vez en meses lloré. No por ellos, por mí, por el hombre que había sido, por la vida que había perdido, por la confianza que nunca recuperaría. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de meses de cargar con el peso del secreto, la verdad estaba afuera. Y yo era libre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, decisiones y consecuencias. Patricia se fue esa misma noche, llorando, rogándome que reconsiderara, diciendo que podíamos arreglar esto. Le dije que ya no había nada que arreglar. Miguel y Sofía se quedaron conmigo. Ese fin de semana no hablamos mucho sobre lo que había pasado esa noche. Creo que todos estábamos demasiado en shock, pero su presencia fue suficiente. Cocinamos juntos, vimos películas, intentamos mantener algo de normalidad en medio del caos. Ellos no juzgaron a su madre, lo cual me hizo amarlos aún más. Simplemente estuvieron ahí, presentes, como yo siempre había intentado estar para ellos. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó. Era el número de Richard Chen. Roberto acaba de llamar, me dijo. ¿Quiere negociar? No hay nada que negociar, respondí. Las condiciones son claras. Lo sé, pero quiere reunirse contigo antes de tomar una decisión final. Dice que necesita hablar contigo, hermano a hermano. Estuve a punto de negarme. ¿Qué más podía decir Roberto que ya no hubiera dicho o hecho? Pero una parte de mí, quizás la parte que todavía recordaba al niño de 8 años que lloraba cuando los matones le quitaban su almuerzo, aceptó. Nos encontramos en un parque cerca del malecón, un lugar donde solíamos ir de niños con nuestros padres. Roberto ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una banca con la mirada perdida en el océano. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. Me senté a su lado sin decir nada. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Entonces no empieces. No vine aquí para escuchar disculpas o excusas. Vine porque dijiste que querías hablar. Roberto se frotó la cara con las manos. Todo se salió de control, Alejandro. Al principio realmente creía que el negocio funcionaría. Iba a comprar propiedades, a invertir de verdad. Pero luego no sé qué pasó. El dinero empezó a entrar y se sentía tan fácil, tan rápido. Y cuando me di cuenta ya estaba demasiado metido. Ya había gente esperando retornos que no podía darles. ¿Y Patricia?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Roberto tardó en responder. Eso no fue planeado. Ella estaba ayudándome con algunos papeles para la empresa, solo como un favor, y empezamos a pasar tiempo juntos y una cosa llevó a la otra. Lo siento, hermano. No sé si eso significa algo ahora, pero lo siento. ¿La amas?, la pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Roberto se giró para mirarme. Honestamente, no lo sé. Tal vez. O tal vez solo me gustaba la emoción de algo prohibido. Patricia es hermosa, es inteligente, y sí, estaba ahí cuando yo me sentía solo. Pero eso no justifica nada. Y lo sé. ¿Van a aceptar el acuerdo?, pregunté, cambiando el tema porque no podía seguir hablando de Patricia. Roberto asintió lentamente. No tenemos opción, ¿verdad? Patricia está aterrada de ir a prisión, y yo no quiero destruir más vidas de las que ya destruí. Esas personas confiaron en mí, la señora Martínez que me dio los ahorros de toda su vida,
el señor Thompson, que quería dejarle algo a sus nietos, todos ellos. ¿Ahora sí entiendes lo que hiciste? Sí, dijo, y por primera vez desde que nos sentamos, lo vi llorar. Fui un idiota egoísta que solo pensaba en sí mismo. Arruiné todo, tu matrimonio, mi relación contigo, la vida de 32 personas inocentes, y no sé cómo voy a vivir con eso. Vas a vivir con eso devolviéndole su dinero, dije. Cada centavo, trabajando cada día durante los próximos años para reparar lo que rompiste. No será fácil y no borrará lo que hiciste, pero es lo único que puedes hacer ahora. Roberto asintió. El jueves a las 5 estaré en la oficina de tu abogado. Patricia también. Firmaremos todo. Se puso de pie para irse, pero se detuvo y me miró una última vez. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Lo pensé por un momento. Honestamente. No lo sé, Roberto. Tal vez algún día. Pero ese día no es hoy, ni mañana, ni el próximo año. Lo que hiciste, lo que ambos hicieron. Eso no se borra fácilmente. Lo entiendo, dijo. Y se fue. Lo vi alejarse por el sendero del parque, con los hombros caídos, caminando como un hombre derrotado. Y sentí... no sé exactamente qué sentí. No era satisfacción, no era alegría. Tal vez era solo cansancio. El tipo de cansancio que viene después de cargar un peso enorme durante demasiado tiempo. El jueves a las 5 en punto, Roberto y Patricia firmaron el acuerdo de restitución en la oficina de Richard Chen. Yo no estuve presente. Richard me dijo que era mejor así, pero me envió una copia de todos los documentos esa misma noche. Durante los siguientes meses, observé desde la distancia cómo ellos cumplían los términos del acuerdo. Roberto vendió su auto de lujo y compró uno usado barato. Patricia vendió todas sus joyas caras, su ropa de diseñador, todo. Liquidaron cuentas bancarias, cancelaron membresías de gimnasio y clubes privados, y comenzaron a devolver el dinero. No fue todo de inmediato, por supuesto. $800,000 no se materializan de la nada, pero entre lo que liquidaron inmediatamente y el plan de pagos mensuales que estableció el acuerdo, las víctimas comenzaron a ver retornos reales. Richard me mantenía actualizado. Me decía qué víctimas habían recibido cuánto dinero, cómo iban los pagos mensuales. Y lentamente, mes a mes, la deuda se reducía. Patricia intentó contactarme varias veces durante esos meses. Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas. Yo nunca respondí, no porque quisiera castigarla, ya no sentía la necesidad de eso, sino porque simplemente no tenía nada que decirle. Inicié los trámites de divorcio 3 semanas después de esa cena familiar. Fue un proceso limpio, sin peleas. Patricia no pidió nada, probablemente porque sabía que no tenía ningún derecho, y yo dividí nuestros bienes de manera justa. La casa quedó para mí, ella se quedó con la mitad del dinero de nuestras cuentas de ahorros. No hubo drama, no hubo última batalla legal. Solo papeles firmados y una vida de 26 años oficialmente terminada. Miguel y Sofía procesaron todo a su manera. Miguel se enojó mucho al principio, especialmente con su madre. Sofía intentaba entender, buscar explicaciones, encontrar algo de sentido en todo esto. Les dije que no tenían que elegir bandos, que Patricia seguía siendo su madre sin importar lo que hubiera hecho. Pero también les dije que estaba bien si necesitaban tiempo, si necesitaban estar enojados o confundidos. Lo que más me importaba era que ellos supieran que yo siempre estaría ahí para ellos, que nada de esto cambiaba mi amor por ellos. Y poco a poco, todos comenzamos a sanar. Un año después de esa cena que cambió todo, mi vida era completamente diferente. No mejor ni peor, solo diferente. Me mudé a un apartamento más pequeño cerca del centro de San Diego. La casa donde Patricia y yo criamos a nuestros hijos tenía demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. La vendí 6 meses después del divorcio y usé el dinero para ayudar a Miguel con su próxima compra de casa y a Sofía a terminar su maestría sin deudas estudiantiles. Ellos protestaron, dijeron que no era necesario, pero yo insistí.
Era mi manera de mostrarles que, aunque su familia se había roto, yo seguía siendo su padre, seguía cuidándolos. El apartamento nuevo era moderno, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Compré muebles nuevos, nada de la casa anterior, y decoré con un estilo minimalista que me sorprendió descubrir que me gustaba. Era como empezar de nuevo, construir un espacio que fuera solo mío. Seguí trabajando en la empresa de logística, pero algo había cambiado en mi relación con el trabajo. Ya no definía quién era yo, era solo algo que hacía para ganar dinero, no el centro de mi identidad. Empecé a usar mis vacaciones, algo que rara vez había hecho antes. Viajé solo por primera vez en mi vida. Pasé una semana en Colorado, caminando por las montañas, simplemente existiendo sin ninguna responsabilidad más que estar presente. La soledad fue difícil al principio. Después de 26 años de matrimonio, el silencio de un apartamento vacío se sentía ensordecedor. Pero lentamente aprendí a disfrutarlo. Cocinaba para mí mismo, descubrí que era mejor de lo que pensaba, y comía viendo programas de televisión que Patricia nunca habría querido ver. Leía libros hasta tarde sin que nadie me recordara que tenía que despertar temprano. Pequeñas libertades que no sabía que había perdido. Hice nuevos amigos, o más bien reconecté con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. James, un compañero de trabajo que siempre me había invitado a jugar golf y al que yo siempre le decía que estaba demasiado ocupado. Resulta que el golf es increíblemente relajante cuando no tienes prisa por volver a casa. Empecé a salir con un grupo de hombres de mi edad, todos divorciados o viudos, que se juntaban los viernes para cenar y compartir historias. No salí con nadie románticamente durante ese primer año, no porque no estuviera listo, honestamente no lo sé, sino porque simplemente no sentía la necesidad. Había pasado tanto tiempo siendo el esposo de Patricia que necesitaba redescubrir quién era Alejandro por sí solo. Miguel y Sofía venían a visitarme regularmente. Al principio pude sentir su preocupación, como si pensaran que me iba a derrumbar en cualquier momento. Pero con el tiempo vieron que estaba bien. No perfecto, no sin cicatrices, pero bien, funcionando, viviendo. Miguel se casó con su novia de 3 años, Emma, en una hermosa ceremonia en Los Ángeles. Cuando me pidió que lo acompañara al altar, lloré. Patricia también estuvo en la boda. Estaba sentada del otro lado de la iglesia, con Roberto a su lado. Sí, ellos terminaron juntos oficialmente después de todo. No me importó tanto como pensé que me importaría. De hecho, apenas los noté. Estaba demasiado concentrado en mi hijo, en su felicidad, en el hombre increíble en el que se había convertido. Sofía terminó su maestría con honores y aceptó un trabajo en una ONG que ayuda a comunidades vulnerables. Está haciendo exactamente el tipo de trabajo significativo que siempre quiso hacer. Me dijo que parte de su motivación vino de ver cómo yo había manejado la situación con Roberto y Patricia, cómo había buscado justicia sin destrucción, cómo había priorizado ayudar a las víctimas. Richard Chen me mantenía actualizado. Me decía qué víctimas habían recibido cuánto dinero, cómo iban los pagos mensuales, y lentamente, mes a mes, la deuda se reducía. Algunas víctimas me contactaron personalmente para agradecerme. La señora Martínez, una dulce abuela de 74 años que había perdido $80,000 de sus ahorros de retiro, me invitó a almorzar. Lloró mientras me contaba cómo ese dinero era todo lo que tenía, cómo había pasado noches sin dormir preguntándose cómo iba a sobrevivir, pero gracias al acuerdo de restitución había recuperado la mayor parte, no todo, pero suficiente para sentirse segura otra vez. Usted pudo haberlos enviado a prisión, me dijo, y nadie lo habría culpado, pero eligió darles una oportunidad de hacer lo correcto. Eso habla de su carácter, señor Vidal. Ellos traicionaron mi confianza, respondí, pero enviarlos a prisión no habría devuelto su dinero. De esta manera, al menos ustedes tienen una oportunidad de recuperar lo que les quitaron. El señor Thompson, un veterano de Vietnam de 82 años, me envió una carta escrita a mano. En ella me contaba que había planeado usar ese dinero para ayudar a su nieta a pagar la universidad. Cuando Roberto desapareció con sus ahorros, pensó que ese sueño había muerto, pero gracias a los pagos de restitución, su nieta pudo inscribirse en la universidad después de todo. Hay maldad en el mundo, escribió el señor Thompson,
pero también hay personas como usted que se aseguran de que la justicia prevalezca. Gracias por no rendirse. Esas palabras significaron más para mí de lo que él podría imaginar, porque durante meses después de descubrir la verdad, me había preguntado si estaba haciendo lo correcto, si debería simplemente enviarlos a prisión y olvidarme de todo. Pero estas cartas, estos agradecimientos, me confirmaban que había tomado la decisión correcta. No por Roberto, no por Patricia, por las 32 personas que no merecían ser víctimas de su egoísmo. En cuanto a Roberto y Patricia, escuché de terceros que estaban viviendo juntos en un apartamento pequeño, ambos trabajando en empleos humildes para cumplir con los pagos de restitución. Roberto trabajaba en construcción, Patricia como asistente administrativa en una oficina pequeña. Sus vidas de lujo, sus sueños grandiosos, todo había desaparecido. Parte de mí, una parte muy pequeña, sentía lástima por ellos, pero la mayoría de mí simplemente sentía nada, indiferencia. Ellos habían elegido ese camino. Yo solo me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de sus elecciones. Una tarde, mientras caminaba por el malecón después del trabajo, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Alejandro Vidal?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es David Fernández. Soy periodista del San Diego Union Tribune. Estoy investigando un caso de fraude financiero que fue resuelto sin intervención criminal directa, y su nombre apareció como la persona clave que facilitó la restitución. ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo sobre eso? Me detuve en medio de mi caminata. ¿Cómo consiguió mi número? Una de las víctimas, la señora Martínez, me dio su información. Ella pensó que su historia debería ser contada, que la gente debería saber que hay maneras de buscar justicia sin necesariamente recurrir al sistema penal. Pensé en Roberto y Patricia. Pensé en cómo una historia pública podría afectarlos, humillarlos aún más. Pero luego pensé en todas esas personas mayores que casi pierden sus ahorros de vida. Pensé en cuántas otras personas podrían estar siendo estafadas en este momento por esquemas similares. Sí, dije finalmente, estoy dispuesto a hablar, pero con una condición. El enfoque tiene que ser en las víctimas y en cómo protegerse de fraudes, no en mi historia personal. David aceptó. Nos reunimos una semana después y hablamos durante 3 horas. Le conté todo, excepto los detalles más íntimos de la traición personal, y él escribió un artículo equilibrado que se publicó un mes después. El artículo generó más atención de la que esperaba. Otras víctimas de fraudes similares comenzaron a contactar a David, preguntando cómo podían replicar el proceso de restitución que nosotros habíamos usado. Richard Chen comenzó a recibir llamadas de abogados de otras ciudades queriendo aprender sobre el modelo de justicia restaurativa que habíamos implementado. Y yo, sin planearlo, me convertí en una especie de defensor involuntario de las víctimas de fraudes financieros. Empecé a dar charlas en centros comunitarios, enseñando a personas mayores a identificar señales de advertencia de esquemas Ponzi y otros fraudes. No era algo que había planeado hacer con mi vida, pero se sentía significativo. Se sentía como convertir algo horrible en algo útil. 1 año y medio después de esa cena fatídica, recibí la llamada final de Richard Chen. Alejandro, acabo de recibir el último pago de restitución. Roberto y Patricia han completado el 100% de lo que debían. Todas las 32 personas han sido completamente reembolsadas. Me senté en el sofá de mi apartamento procesando esas palabras. ¿Todo?, pregunté. Todo. $800,000 completamente restituidos. Cumplieron el acuerdo al pie de la letra. Gracias, Richard, por todo. Fuiste tú quien hizo esto posible, Alejandro. Elegiste el camino difícil, el camino que requería paciencia, estrategia y poner las necesidades de otros por encima de tu dolor personal. Eso no es común. Cuando colgué, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era felicidad eufórica, no era la sensación de que todo estaba perfecto, pero era paz. La sensación de que había manejado una situación imposible de la mejor manera que pude, que había protegido a personas inocentes, que había mantenido mi integridad incluso cuando habría sido más fácil simplemente destruir a quienes me habían lastimado. Querida audiencia,
Han pasado 2 años completos desde esa noche en que expuse la verdad frente a toda mi familia. 2 años desde que mi vida tal como la conocía se desintegró completamente. Y ahora, desde este apartamento que he convertido en mi refugio, puedo finalmente escribir estas últimas palabras con claridad y con algo que nunca pensé que volvería a sentir: esperanza. Mi nombre es Alejandro Vidal. Tengo 54 años, y esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida me enseñó quién realmente soy. No voy a mentir y decir que todo está perfectamente bien. Las cicatrices están ahí. Hay noches donde me despierto pensando en todos los años que di a un matrimonio que resultó ser una ilusión. Hay momentos donde veo parejas mayores caminando tomadas de la mano y siento una punzada de tristeza por lo que pude haber tenido. Hay días difíciles. Pero también hay días buenos, cada vez más. Miguel y Emma me hicieron abuelo hace 3 meses. Noah Alejandro Vidal, 3,5 kilos de pura perfección. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital, lloré como no había llorado desde que descubrí la traición. Pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de entender que la vida sigue adelante y trae consigo nuevas razones para levantarse cada mañana. Sofía está feliz en su trabajo, haciendo la diferencia en el mundo de maneras que yo nunca podría. Me llama cada domingo sin falta, y hablamos durante horas sobre todo y nada. Me dice que es mi héroe, que la manera en que manejé todo le enseñó que la venganza no tiene que ser destructiva, que la justicia puede ser restaurativa. No sé si soy un héroe. La mayoría de los días todavía me siento como un hombre que simplemente hizo lo mejor que pudo en una situación imposible. Patricia y Roberto completaron su acuerdo de restitución hace 6 meses. No he hablado con ninguno de los dos desde entonces. Escuché por Miguel que se casaron, una ceremonia pequeña, sin invitados de la familia, y que se mudaron a Arizona para empezar de nuevo lejos de San Diego, lejos de las miradas, de los susurros, de todas las personas que conocen su historia. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento pena. Ellos tomaron sus decisiones, enfrentaron las consecuencias, y ahora están construyendo una nueva vida juntos. Esa es su historia ahora, no la mía. Mi historia es diferente. Mi historia es sobre descubrir que uno puede ser traicionado en lo más profundo de su ser y aún así elegir no convertirse en una persona amargada. Es sobre aprender que la fortaleza no siempre es confrontación ruidosa y dramática, sino a veces la capacidad de mantener la calma mientras tu mundo se desmorona. Es sobre entender que la venganza más poderosa no es destruir a quien te lastimó, sino reconstruirte a ti mismo en alguien mejor. Hace un mes, en una de las charlas comunitarias que doy sobre prevención de fraudes, una mujer de unos 60 años se me acercó al final. Tenía lágrimas en los ojos. Mi esposo murió hace 3 años, me dijo, y poco después, alguien intentó estafarme con un esquema casi idéntico al que usted describió, pero gracias a personas como usted que comparten sus historias, pude reconocer las señales. Protegí los ahorros que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Protegí su legado. Me abrazó, y yo la abracé de vuelta. Y en ese momento supe que todo el dolor, toda la traición, todo el proceso difícil de exposición y restitución había valido la pena. Porque si mi experiencia horrible podía prevenir aunque sea una persona más de ser victimizada, entonces algo bueno había salido de algo terrible. Esa es la lección que quiero compartir con todos ustedes que han escuchado mi historia. La traición duele, el engaño te rompe. Descubrir que las personas en las que más confiabas fueron las que más te lastimaron puede hacerte sentir como si nunca volverás a ser completo. Y no voy a mentirles, hay partes de mí que nunca serán las mismas. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. No necesitas ser la misma persona que eras antes. Puedes convertirte en alguien diferente, alguien más fuerte, más consciente, más compasivo, alguien que entiende tanto el dolor como la resiliencia. No tengo que fingir que perdoné completamente a Patricia y Roberto.
El perdón, descubrí, no es un evento único, es un proceso. Algunos días me siento más cerca de él que otros, y está bien. No hay una línea de tiempo correcta para sanar de algo así. Lo que sí sé es esto: me niego a permitir que su traición defina el resto de mi vida. Me niego a convertirme en un hombre amargado que ve traición en cada esquina. Me niego a cerrar mi corazón al mundo porque dos personas demostraron no ser dignas de mi confianza. Hay bondad en el mundo. Lo veo cada vez que Miguel me presenta a su hijo. Lo veo cada vez que Sofía me cuenta sobre las familias que su organización ayuda. Lo veo en las cartas de agradecimiento de las 32 personas que recuperaron sus ahorros. Lo veo en los desconocidos que se acercan después de mis charlas para agradecerme por ayudarlos a protegerse. Hace 2 semanas hice algo que no había hecho en 2 años. Acepté una invitación a cenar por parte de una mujer. Se llama Teresa, es bibliotecaria, tiene 52 años, y la conocí en una cafetería donde ambos pasábamos las tardes de sábado leyendo. No es un romance dramático ni apasionado, es suave, lento, amable, exactamente lo que necesito en este momento de mi vida. No sé a dónde nos llevará, más bien a ninguna parte, tal vez a algo hermoso, pero el punto es que estoy abierto a la posibilidad. Estoy dispuesto a volver a confiar, a volver a intentar, a volver a vivir completamente. Porque eso es lo que significa realmente vencer a la traición. No es destruir a quien te traicionó, es negarse a permitir que te destruya a ti mismo. A todos los que están escuchando esta carta y que tal vez están pasando por su propia traición, por su propio dolor, quiero decirles esto: van a sobrevivir, no de la manera que esperaban, no con la vida que planearon, pero van a sobrevivir. Y con el tiempo, van a hacer más que sobrevivir. Van a reconstruirse en alguien que es más sabio, más fuerte, más consciente de su propio valor. No permitan que la traición de alguien más les robe su capacidad de ser buenas personas. No permitan que el egoísmo de otros los convierta en personas egoístas. No permitan que las mentiras que les dijeron los hagan perder su propia honestidad. Elijan el camino difícil, el camino que requiere paciencia en lugar de ira inmediata, el camino que busca justicia en lugar de simple venganza, el camino que considera a todos los afectados, no solo a ustedes mismos. Porque al final, la verdadera venganza no es hacer que tus traidores sufran, es recuperar tu propia vida y darte cuenta de que ya no tienen poder sobre ti. Es despertar un día y darte cuenta de que puedes pensar en ellos sin que te duela el pecho. Es poder desearles lo mejor mientras construyas algo mejor para ti mismo. Yo, Alejandro Vidal, fui traicionado por las 2 personas más cercanas a mí. Perdí un matrimonio de 26 años, perdí a mi único hermano, perdí la vida que había construido cuidadosamente durante décadas, pero gané algo que nunca supe que necesitaba. Me gané a mí mismo de vuelta. Y eso, descubrí, vale más que cualquier venganza. Con gratitud por el presente y esperanza por el futuro, Alejandro Vidal, San Diego, California. Alejandro, mi querido oyente, qué historia tan motivante. Muchas gracias por compartirla con nosotros. ¿Y tú, qué harías en lugar de Alejandro? Comenta abajo y me aseguraré de responder a todos. Un fuerte abrazo, mis queridos, y hasta mañana.